tal? Buenas noches. Noche picante, Carolina Papaleo. Reemplazando al señor Papaleo. Horacio Robelli. Carlos Campolongo. No tiene reemplazo. No tiene reemplazo, la verdad que es irreemplazable, eso tenés Tiene razón. una hija maravillosa que Eso. colabora acá con esta mesa de desaprensivos, pero Osvaldo no tiene reemplazo. No, es verdad, es verdad. La Argentina nos tiene acostumbradas a esta montaña rusa, pero también tenemos pretensiones. Los criollos atropellamos en el mundo, tenemos pretensiones. Todos nos creemos que por haber nacido en esta tierra, por haber sido formados en esta Babel, que es la Argentina, con influencias migratorias de todo tipo, del otro lado del mundo y de este lado del mundo, podemos atropellar. Y Javier Milei, ese experimento que está viviendo la Argentina, o que la Argentina le está dotando al mundo, esta experimentalidad que supera incluso a Bolsonaro, que estaba apalancado en el partido militar de Brasil, aún con las características extravagantes que tenía Bolsonaro candidato y después Bolsonaro presidente. Milei lo está potenciando y está tropezando en el mundo. Bueno, el discurso en Davos, ¿no? Una ultraderecha de un país periférico como el nuestro, que se diferencia mucho de la ultraderecha de los países centrales a las cuales hemos conocido. Entonces, el laboratorio Argentina que se está produciendo con Javier Milei tiene la pretensión de mostrarle al mundo cómo es la cosa. Incluso en Davos lo dijo, que el sistema capitalista, en la medida que no se ponga muy pero muy rígido con la justicia social, que no le dé la espalda a la justicia social, iba a ser una puerta al socialismo. Recordé, cuando escuché al gobernador Axel Kicillof hablar del experimento que la Argentina está proveyendo al mundo, recordaba una lectura de hace muchos años que tuve leyendo el libro de Jorge Asís, Lesca, el fascista irreductible. Precisamente porque algunas posiciones políticas de Javier Milei se asemejan mucho a esas posiciones rígidas de lo que conocimos como el fascismo. Lesca, el fascista irreductible. ¿Quién era ese lescano personaje de la obra de Jorge Asís? Claro, había sido el director de un diario que en 1930 le sirvió de base a la expresión política del golpe de Estado de Uriburu. El fascista irreductible. Claro, la vida lo llevó a este vasco nacido en la Argentina, a Francia. La Francia de la República Francesa, que fue invadida por los nazis. Y ahí donde aparece el antecedente del personaje Lesca. Un nacionalista argentino que jugó para Uriburu, pero que al añito nomás vinieron los neoliberales, o los liberales, vino Justo y se apropió de aquel golpe de Estado de los nacionalistas. Puesto en Francia, Lesca le quería advertir a los nacionalistas que tengan cuidado porque después de ellos rápidamente iban los liberales, como ocurrió en la Argentina, del libre cambio. Entonces, el lescano argentino puesto en Francia le advertía al mundo que tengan cuidado porque después venían los fascistas liberales que abrían la economía y que entonces Lesca era más nazi que los nazis que habían invadido Francia. El fascismo es la condición que hoy tiene la ultraderecha en Europa. Por supuesto lo estamos viendo en Italia, pero también lo estamos viendo en la oposición francesa, lo estamos viendo como incluso en Alemania hay regímenes que se ponen absolutamente densos, que confrontan incluso con el Papa Francisco, a quien lo tildan de comunista. Pero ese fascismo que hoy profesa Javier Milei, con políticas de represión brutales, incluso con su negacionismo, cuando ridiculiza a los 30.000 desaparecidos, viene a cuento de un testimonio que hoy apareció dando vuelta en Facebook y que se
le atribuye a Federico Fellini, que es de Federico Fellini, y que lo vamos a ver ahora. Pues una descripción muy interesante. El fascismo, miren lo que dice Fellini en un reportaje, el fascismo siempre nace de un espíritu provincial, de una falta de conocimiento de los problemas reales y del rechazo de las personas, ya sea por pereza, prejuicio, avaricia o ignorancia, para dar un significado más profundo a sus vidas. Aún peor, se jactan de su ignorancia y buscan el éxito para ellos mismos o para su grupo a través de la presunción, afirmaciones sin fundamento y una falsa exhibición de buenas cualidades, en lugar de apelar a la verdadera capacidad, experiencia o reflexión cultural. El fascismo no puede ser combatido si no reconocemos que es simplemente el lado estúpido, patético y frustrado de nosotros mismos, del cual debemos avergonzar. Federico Fellini. Se me ocurre que esa analogía entre la presunción de Milei de explicarle al mundo que la derecha tiene que ser más derecha, porque si no viene el socialismo, y empatarlo con el personaje de Lesca, el fascista irreductible de Jorge Asís, buen corolario es esta definición de Federico Fellini, porque muchos rasgos autoritarios de lo que hoy está transitando el gobierno de Javier Milei se empatan con esta definición que hace el gran cineasta italiano. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿cómo va? Estaba pensando en lo que decías y cómo decirlo sin ser mal interpretado. Porque no, coincido con vos. Ahora, te diría que de alguna manera los regímenes políticos tienen sus momentos y no es lo mismo mirarlos desde hoy. No estoy haciendo una defensa del fascismo, para nada. Me estoy acordando que justamente Franco Berardi, un italiano, te diría más bien del cuadrante trosco, aún siendo, por supuesto, como todo el mundo lo creemos, un crítico del fascismo, decía que el fascismo tenía un horizonte de futuro, alegría y mucha juventud. Lo dice un trosco. Te lo digo porque ¿de dónde viene la generalización de la calificación de fascismo? Desde el punto de vista de la historia y del régimen político. Que todo aquel que pasó por el PC unificaba nazifascismo. Y la verdad que no son dos regímenes iguales. Tienen similitudes en algunas cosas. ¿Por qué hago todo esto? Porque creo que el asunto de Milei es más complejo que la simplificación de solamente tildarlo como corresponde de fascista. Creo que estamos viviendo... Vos usaste una imagen bíblica recién, que fue la Torre de Babel, la confusión de las lenguas. Y yo creo que estamos hondamente en eso. Si en principio fue el verbo, dice la Biblia, el lenguaje, el habla, lo que nos distinguía, lo que no dice la Biblia es cómo terminó el principio del verbo. Pasó por esta confusión. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque dijiste cosas muy interesantes. Yendo a la política argentina concreto, y voy a tratar de ser lo más sintético posible, la historia también es un corsi et ricorsi, como decía un filósofo, Giambattista Vico, filósofo italiano, porque creemos que siempre es nuevo. Lo discutíamos ayer. Y hay cosas que adquieren envases nuevos, pero son viejas estructuras. ¿Qué te quiero decir con esto? Señalaste perfecto. Los por la remisión que hiciste a Jorge Asís. Los nacionalistas siempre terminaron, vamos a usar un término diplomático, no me quiero parecer a ningún conductor guarango de decir, pero los empomaron siempre los liberales. Digo, Onganía vino con Salimey de ministro de Economía. Y después le tocó la puerta a Krieger Bacena. Y después le tocó la puerta a Krieger Bacena, pasó los barcos. Y así podemos, recurrente en la historia. Había cierto sector que quería... ¿Quién vino? Martínez de Oz. ¿Quién vino? Álvaro Alzogaray. ¿Quién vino? Domingo Felipe Cavallo. Entonces, yo creo que el tema es realmente muy interesante, coincido con lo que decís vos, pero habría que también descubrir categorías nuevas
para hacer el análisis de la barbaridad que está ocurriendo en nuestro país, nunca vivida, ni con el Rodríguez. Nunca vivida. ¿Cómo andás, Horacio? Y sí, el tema de verdad que es complejo, sumamente complejo. Yo creo que no le alcanza ni siquiera para hacer algo, ni siquiera para definirlo. Yo creo que Milei políticamente no tiene nada. No está Osvaldo, pero Osvaldo lo dice permanentemente. Dice, juntar unos aventureros, unos oportunistas de toda calaña, y los aplaudidores que vos lo viste cuando habló el 1 de marzo, pero no tiene nada organizado. Se supone que un partido político tiene que tener un orden, una organización, un programa. No tiene nada. Sacó del aventurero, creado en un set televisivo, sacó lo que Sturzenegger había preparado con los grandes estudios nacionales, habían preparado para la Patricia Bullrich, la Pato Bullrich, como le dicen los amigos de esa, para Patricia Bullrich, y ahora lo está tratando de implementar él. Después el equipo económico no es propio, todo el equipo económico es la gente de BlackRock. Tanto Luis Caputo, que es el ministro de Economía, como Santiago Bausili son empleados de BlackRock. O sea, los tipos están acá, todo hermoso. Y su jefe de gabinete, Nicolás Pose, sigue siendo empleado de Urnequian. El ministro del Interior, Guillermo Franco, sigue siendo empleado de Urnequian. Son los dos, son directores de Aeropuerto 2000 y están con licencia por cargo gubernamental. O sea que yo ni siquiera podría ni siquiera podía precisar que sería algo, dar una forma, dar un modelo. Creo que es lo que se ve. Yo estoy de acuerdo con que no se puede utilizar fascismo alegremente para describir. No se puede utilizar. Sí, pero no es conveniente, pero ni es la intención. Para mí no corresponde, pero estoy de acuerdo con él. Pero hay mucho de fascismo ¿En qué? en las políticas de Javier Milei, en la descalificación, en el insulto, Pero tanto en el la fascismo negación. como los militares, que vos decías Bolsonaro, los militares brasileños, que tienen una cuestión nacionalista que él no la tiene. Absolutamente, muy bien. Vende la patria, le pone el tachito. No, el rasgo fascista está en su autoritarismo. Y en la descalificación. Es un autoritario. Es un Yo autoritario creo que es un mesiánico. con rasgo fascista. Yo creo que es un mesiánico. Los brasileros son brasileros antes de ser cualquier otra claro. cosa, ¿no? No, claro, no te Por van a eso entregar la Bolsonaro bandera. no se fue de los BRICS. Claro. Porque Este es un cipayo clásico, Sí, con rasgos autoritarios. sí, es un mesiánico que está protagonizando en vez de los estudios de televisión y le dieron un bastón y entonces está con los perros clonados y está en otra cosa viviendo un show. Pero En el medio disfruta Sí. anunciar que 700 familias se quedan sin trabajo. sí, ¿por qué lo dijo? Porque es su concepción de vida. Claro. Acá tenemos que entrar inexorablemente, y yo comparto lo que decía Carolina, a un análisis, no vamos a decir filosófico, porque parece grandilocuente, pero qué se representa a cada ser humano. Hoy hay, yo te diría, dos estereotipos en Argentina, se revitalizan. Aquellos que piensan en lo que hablábamos ayer, último discurso de Perón, en el individualismo al mango, ¿sí? El consumismo al mango para algunos y la idea de una comunidad organizada, como pedía el amigo, como vos quieras, pero que tenga valores comunes. Y otro factor que nos quieren quitar, que nos quieren robar, que nos quieren arrebatar, que es el nacionalismo sano, criollo si vos querés, para que no se malinterprete. Sí, claro. No, cuando hablamos de ese nacionalismo estamos hablando de un escenario de derechas, centros y de izquierda, primero argentinos y después vemos. Pero que hablen desde el punto de vista de los intereses, de la grandeza de la nación. Ahora, un señor que quiere abolir la justicia social... ¿Escuchaste la voz patria alguna vez a Milei? No debe creer en ella. ¿Nación? No debe creer en Patria lo ella. dijo el otro día, que bueno, es una contradicción, porque si él no cree, Claro. la patria no sé por qué dijo de la patria en el discurso. No, yo creo que estamos frente a un gobierno que es absolutamente No novedoso. estamos frente a un gobierno. Estamos frente a una experiencia de gobierno Sí, una experiencia. que tiene por objeto De los destruir 70. la nación, destruir el Estado-nación tal cual lo No, conocemos. son gente que los rodean, que en realidad van a los negocios, no les importa nada. A él no le importa que la gente se muera de hambre, no Por le eso importa nada. hacen unidad de concepción
Claro, lo con usan. los nacionalistas de los países centrales, porque no hay nada mejor para un nacionalista de un país central, llámese Trump, que un librecambista que quiera No, enajenar pero la Trump al Argentina. lado de... No, por eso, pero no hay nada mejor para un Trump que un librecambista. Sí, claro. En la Trump, periferia. olvídate, Trump no te entrega. Trump dice, vos te vas con la empresa a México y yo te cobro. Y te hundo acá, no volvés. ¿No? Acá, la sustitución, ayer hablábamos de la sustitución de importaciones como Sí. la enemiga del desarrollo argentino, Sí. predicando por estos hombres de la economía. Incluso en esos 10 puntos del supuesto acuerdo nacional del 25 de mayo, está la apertura de las importaciones para No, no destruir es la un industria acuerdo. nacional. Él lo dijo muy claro, porque eso las palabras son fundamentales. Él dijo, son las bases para la transformación de la Argentina. Esto lo tienen que firmar. Esas son las bases que él cree, son como los 10 mandamientos. Entonces, él no discute porque no hay pacto. Viste que yo escuché mucho en la tele que decían, no, ¿cómo voy a firmar un pacto cerrado? Nunca dijo pacto. Es como que se encuentran Firmá en y la después docta, enfermá. donde dicen, estas son las bases. Todos los que no firmen esto serán los enemigos del cambio que va a la Argentina y ayudar a los argentinos. Y después yo les doy oxígeno a las Ahora, provincias. ¿hasta cuándo puede seguir esta forma autoritaria de vincularse con el resto de la dirigencia política? Punto número 1, no se levantó un solo diputado en la sesión. La apertura de sesiones, a mí sentada ahí, haciendo así, aunque tenga cara así, no, yo digo, chao chicos, cerrá la 4, te digo. Y me voy afuera a una conferencia de prensa y digo, usted es un idiota, ¿no? Cualquier cosa, digo, pero no. Se la bancaron, corruptos, les decía, y se la bancaron. Entonces eso nos tenemos que poner a pensar. Es incomprensible Claro. para la mínima dignidad humana. Dignidad, claro. Dice, salir a decir, no pertenezco. Bueno, empecemos con el... El diputado Manrique, Sí. que es dirigente gremial de Esmata, Ah. dio vuelta a la silla, ¿no? Dio vuelta a la silla precisamente... No, la silla la tiene que dar vuelta y Bueno, ponerla pero así. dio vuelta a la silla Sí, sí. cuando él vituperó a los 30.000 desaparecidos, cuando dice 30.000 de verdad, Sí. poniendo bajo sospecha el precepto que tiene él y la señora Villarroel de lo que significa la desaparición en la Argentina. Dio vuelta a la silla. ¿Qué hay en la dirigencia política opositora? Yo creo que hay una reverencia total a lo que dicen los medios de comunicación. Hay burguesía. Ninguno quiere aparecer o asomar la cabeza porque saben que iban a ser destrozados. ¿Y? No. ¿Te parece? Yo creo que sí. Claro, Yo creo que sí, sí. que hay como una suerte de miedo reverencial a ser los primeros en ser señalados. ¿Y? Si vos no tenés nada que esconder, Claro. a mí no me importa. Bueno, pero- a mí me podés dar Yo vuelta. te estoy diciendo lo que creo. ¿Por qué no ocurrió esta actitud? Que es la que sentimos Y porque todos. algo tenés que esconder y no podés Porque el ritmo de la construcción política en la Argentina lo están marcando los medios del sistema. No lo marca la política. La agenda es mediática. ¿Por qué la agenda es mediática? Porque venimos de un gobierno de 4 años, el de Alberto Fernández y de Cristina, que no dijo a dónde iba. Entonces es fácil gobernar la Argentina si la agenda te lo ponen los títulos de los medios del sistema. Sí, pero no te olvides que Milei, sin el sistema mediático, te puso que hasta mayo él se queda. Intenta construir esa alternativa. Y sí, te la Que hasta mayo hay una zanahoria puesta el 25 de Exactamente. mayo. Hay una zanahoria. Yo te doy vuelta el Ahora. peso entero. Hoy aparecían en los reportajes de las estaciones de Sí. tren. ¿Y llega a mayo? ¿Llega esta política a mayo? Porque cada vez se aprieta más Sí. la economía Sí. del pueblo trabajador. Pero no les importa. Además se va a agravar con la devaluación que va a venir, yo creo, inexorablemente, ¿no? Para mí Inicia el círculo nuevamente. Perdón, acá en esta mesa decíamos, bueno, estaba todavía Campoló, pero decíamos, no llega marzo. No, pero el llegar, no es el llegar en qué condiciones. No Conflicto importa. social, estamos diciendo. El gobierno es de 4 años, todo bien. ¿Y qué Ahora, conflicto con conflicto social, bueno, va a haber un paro de la CGT. Y va a haber un paro de la CGT, queridos. El que Porque- tiene que parar no, pero- los representantes, vos no le podés decir Pero es corrupto y que quedan sentados. Ah, yo Tienen que ir a la casa y decir, mira, mandame un mail, porque no voy a atender el teléfono.
No ocurrió. No, no ocurrió. Es lamentable. Porque no hay una vocación de atropellar. No. Atropellar en términos de decir, es por acá, nosotros planteamos esto. ¿Y sabés qué es lo peor? Que eso reafirma el discurso de Milei, que es contra la casta, que es contra el statu quo. Así es como surge él. Y reafirma eso, que les dice, ustedes son unos ladrones, y todos se quedan así mirando como diciendo, sí, sí, es verdad. Entonces reafirma eso, es verdad. La situación se está poniendo extremadamente tensa precisamente porque lo que está ahora dando la cotidianidad es precisamente el ajuste y el ajuste. El señor Adorni, que es el más político de todos los ministros o funcionarios que tiene el gobierno, fíjense lo que está degradada la política, que este hombre, el que aparece en el primer plano de la construcción política, está diciendo que el ajuste es muy serio, el ajuste es muy duro, pero este sí que vale la pena. Claro, hace rato lo vimos. Este sí que vale la pena, este ajuste vale la pena. Esto está calando en algunos sectores de la autoflagelación que padecen, y dice, bueno, pero al final del túnel viene la luz, ¿no? Sí, adelante. Quisiera complementar con algo que pensaba, a raíz de lo que vos señalás, que juntemos todo este racimo de liberalismo, neoliberalismo, ¿viste? Bueno, todo lo que más o menos está en ese cuadrante de la ortodoxia económica o de lo que vos quieras llamar de la escuela. Todos, o por lo menos dos, Álvaro Alzogaray, ¿sí? Y Domingo Felipe Cavallo, y de alguna manera lo insinuaba Ricardo López Murphy, que en realidad esos experimentos fracasan porque no los dejan terminar. Claro. Es una constante histórica esa. Que no te aguantás el último round. Si no hubiese sido un triunfo. Claro, pero maravilloso. nos faltaron, nos faltó 5 litros de sangre más. Pero yo creo que este chico ni siquiera tiene la estatura de estos, ni siquiera, porque ha escrito libros donde es copy-paste. Ahora podría, no sé, en el chat GPT que se los escriba. No, claro, él con el discurso anarcocapitalista sugiere que es algo nuevo y es una película repetida. Es una película repetida. Porque es un disfraz. Sí. hasta que logre destruir el Estado, las políticas clásicas del consenso de Washington es las que está aplicando. Y esas ya las conocimos con Prebisch, el retorno al coloniaje del 55 y el ingreso al Fondo Monetario Internacional, después con Álvaro Alzogaray, después con las políticas de Krieger-Bacena. Nada de todo después... esto no se da sin complicidad. Acá el cómplice es necesario, tiene que estar, y están. Bueno, Claro. a ver, Adorni, vamos a escuchar al vocero más político del gabinete de Javier Milei. Adorni. Buenos días Manuel. Hola, Fabián Waldman de FM La Patriada. En varias de tus conferencias, tanto vos como otros funcionarios nacionales hicieron mención a 40 años de desorden. Quería preguntarte si el método utilizado para despedir o cesantear a los trabajadores de Telam no es propio de una dictadura, con un mail que llega a las 3 de la mañana, el cierre de una página web que no puede acceder a información y el bloqueo por parte de la policía en un operativo de seguridad. Realmente te dejo que lo califiques vos. Muchas gracias. No es parte de una... Lo más hermoso que pasó con la ley Bases es que en un momento se pusieron a discutir los fondos fiduciarios, que ahora todos se dan cuenta que eran todas cajas negras de donde roban violentamente. Es decir, pero tuvo que pasar en un gobierno liberal, en todos los pseudoprogres que tuvimos, o sea, nunca pasó nada. Y eso que tenemos denunciadores seriales, de abanderados de la República, o los mismos abanderados de la República que guardan silencio frente al ex gobernador que metió preso a 2 tuiteros por decir que es cornudo. Pero siguen callados, todavía no tenemos noticia. Y eso solo que, no solo, digamos, o sea, dejaron hiperinflaciones, dejaron el país al borde de la quiebra, se aliaron con el kirchnerismo y hicieron todo eso, y encima tienen el tupé de venir a hablar y decir cómo hacer las cosas. Bueno,
Hay rasgos autoritarios y hay rasgos de lo que entendemos nosotros como fascismo. Lo veo, lo percibimos. Y aparte, al lado de quién el presidente está expresando esas políticas, de alguien que ejerce esa condición, que es el señor Spert. Déjame decir una cosa, aparte miente, porque él dice que los fondos fiduciarios son importantes. Está el Fondo Fiduciario Procrear, que estaba construyendo viviendas y las paró. El Fondo Fiduciario de Viviendas Populares, el Fondo Fiduciario contra el Fuego, en protección de los bosques nativos, y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que es cierto que Massa lo utilizó para que las provincias, sobre todo Chubut, llegaran al cierre de año, pero cumplió una función. O sea, vos no podés decir que eso no sirve para nada. Son fondos que vos tenés que, por supuesto, auditarlos, supervisarlos. Ese es el problema. De ellos, pero ahí pero eso no hay que romper, no hay que tirar el bebé con el agua sucia, siempre lo repetimos. Pero obviamente que es imperfecto. Él toma una palabra difícil que es fondo fiduciario, imagínate. Claro, a la que está en el Código de Comercio. Contame qué es fondo fiduciario. Son las cajas, estos te robaban, ya está. Esa es la construcción. Pero porque nadie le sale a decir que en realidad el fondo fiduciario, en el caso del fondo fiduciario para el desarrollo porque tenés que estar muy, como decía Carolina, tenés que estar muy limpio primero para poder salir. Y además no tenés el espacio. Eso yo estoy de acuerdo con lo que dijo Carolina, ¿por qué guardan silencio? Claro. Todos los que estamos acá todos tienen la huella. Bueno, está bien, pero vamos a la figura del fondo fiduciario. Es el Banco Nacional que le prestó a la provincia de Chubut y tomó como garantía. Está calientes en explicarlo, no le interesa a nadie. Es lo único que dice fondo fiduciario, los ladrones. Importa. Pero ahí está la simpleza, que lo que decía recién Gabriel. Y bueno, está la simpleza de los 140 caracteres. Es la descripción que hace Fellini de esa condición de fascista. Es la simpleza pregonando una ética feroz y una descalificación. El problema que hemos tenido, a mi juicio, ¿por qué hoy no se sale desde la oposición con todas las letras? Es por el fracaso del último gobierno. Por lo que dijo Carolina. Porque dijo Carolina, ¿verdad? ¿Cómo vos podés criticarle a Milei que dice que el fondo fiduciario es una estafa si vos no investigaste la deuda que es una estafa? Vos no le podés pedir que se investigue, que se audite los fondos fiduciarios si vos no auditaste la deuda. Entran 100.000 millones de dólares, se van. ¿Cómo puede ser que la Argentina tenga más inflación que Ucrania? El origen de todos los males es bancar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin haber auditado la deuda. Seguro. Eso desde los orígenes, claro, hay que ser también en esto para ser equilibrado, porque somos revolucionarios por ahí, pero es verdad, el origen está ahí, la triplicación que hizo la dictadura militar, por empezar, de la deuda, y después... Yo no sé si la democracia, pienso en Alfonsín. La legitimó. Alfonsín la legitimó, por eso nos echaron a nosotros. Yo trabajaba con Grimpo. Bueno. Tenía 30 años, alguna vez fui joven. ¿Por qué lo echan al ruso, a don Bernardo Grimpo? ¿Por qué lo echan? Porque se oponía a aceptar la deuda de la dictadura militar. Acá ni siquiera pasó eso. Acá Alberto Fernández la legitimó, mandó a Guzmán que canjeara los títulos viejos sin investigar cómo... Y hay un fallo, además. Le da el fondo fallo Olmos. El fallo Olmos, por En el caso de la dictadura, sí, seguro, el fallo Olmos. Y por eso es imprescindible. Además de legitimarla, ¿quién la tomó? Por eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Quién la tomó? Eran bonos. ¿Quién tomó la deuda? Los que están de los dos lados del mostrador. Ahora, 100 empresas tomaron 24.000. Macri la tomó. Lo que pasa es que Bullrich finge demencia. No sé si es el alcohol o qué, pero finge demencia. Bueno, pero 100 empresas, ahora 100 empresas tomaron 24.679 millones de dólares. Ninguna de las 100 empresas, ninguna puede mostrar en su balance dónde sacaron la plata para comprar la cantidad de dólares que compraron. Hay evasión fiscal y hay fuga de capitales. Sin embargo, hay un proyecto del senador Parrilli, para que se investigue esto. Tiene dictamen, tiene aprobado por Senado, tiene dictamen de mayoría en las dos comisiones que trataron el tema de creación general y presupuesto y Hacienda. Massa jamás lo llevó al recinto. Bueno, está bien el dictamen, está bien la presentación, todo bien. Ahora, Unión por la Patria levantó la mano para convalidar la deuda junto con Cambiemos. Eso es imperdonable porque ahí está el origen de esta, o ahí está la frustración que dio origen a esta experiencia política que estamos atravesando. Está bien, pero Massa parecería, no tengo yo la certeza, que se va a trabajar a lo que es... Agreglo. Lo que es
principio del mal. Lo que podríamos decir es que va a seguir trabajando ahí. Ah, vos sos más completo que yo. Germán Pinazo es amigo y compañero, es vicerrector de la Universidad de General Sarmiento. La educación está pasando momentos horribles como el resto de las áreas en la Argentina. Germán es un estudioso, un intelectual comprometido con su pueblo, es pueblo, y nos va a hacer un análisis de la situación, dónde estamos parados hoy, precisamente porque en esta locura de la motosierra la educación universitaria es bocado de cardinales para seguir aumentando el Excel y seguir despreciando a los profesores, docentes y los estudiantes. Germán, buenas noches. Acá te saludamos Horacio Robelli, Carlos Campolongo, Carolina Papaleo y Gabriel Mariotto. Te damos la buena noche. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias por la presentación, lo que estaba escuchando atentamente. Gracias. Y sí, estamos bastante complicados. Ahí el primer problema que tenemos es la prórroga presupuestaria. En ese sentido no escapamos a las generales de la ley. Y eso se traduce en dos cosas muy concretas, que es, en primer lugar, un aumento salarial para lo que es docentes y no docentes universitarios. Está muy por debajo, obviamente, del crecimiento de los precios. Apenas un 16% sobre el salario de febrero dado de manera unilateral, cuando entre diciembre y ahora marzo la inflación va a estar más o menos en el 70%. O sea, en ese sentido es un aumento menor al que han tenido el resto de los trabajadores de la administración pública. Y después el tema más urgente, por si lo anterior no fuera poco, es el congelamiento de las transferencias que corresponden a lo que es gastos de funcionamiento de las universidades, que es una cuota que está congelada a los mismos valores que en enero del año 23. O sea, tenemos una cuota congelada hace 14, 15 meses, con una inflación que va a acumular 300%. Claro, vos fíjate que si hubiese un alquiler de la última ley, de la ley de los 3 años, en enero del 24 tendría que haber subido o haberse aumentado casi en un 140, 150%. Ahora, las universidades van a recibir el 150% menos de lo que debería recibirse, precisamente porque se congeló el ingreso. Entonces, ¿hasta cuándo van a durar las universidades? ¿Hasta octubre, hasta septiembre, hasta agosto? No, así menos. El tema ahí es que depende de cada universidad. Digamos, las universidades, vos, Gabriel, lo conocés capaz, porque yo incluso, pero las universidades, hay muchas universidades públicas, casi 60, que administran un territorio que es 4 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más o menos, y esa cuota de gasto de funcionamiento sirve para pagar cosas tan disímiles como los servicios públicos, que ya anunciaron que van a aumentar, los alquileres de los edificios cuando se alquilan edificios, becas de estudio cuando las universidades deciden tener beca para los estudiantes, como en nuestro caso, una universidad en el segundo cordón del conurbano, que tiene becas para los ingresantes, becas de formación, de ayuda económica para poder ayudar en la compra de fotocopias, ayudar a los estudiantes de la primera generación de universitarios para que puedan continuar sus estudios. Bueno, gastos de lo más disímiles, deporte, laboratorio, insumos de toda índole, mantenimiento, y eso va a depender mucho de la universidad, de la infraestructura que tenga, de la política que tenga. Nosotros hemos tenido que posponer el inicio de actividades culturales, hemos tenido que congelar o casi congelar varias políticas de becas. Nosotros tenemos un jardín maternal y una escuela secundaria y un jardín de infantes, y hemos tenido que hablar con las autoridades de la provincia de Buenos Aires para sostener los alimentos, porque toda esa cuota financiaba también los alimentos de los chicos y chicas del jardín, por ejemplo. Entonces hay una cosa ahí que es muy, muy, muy complicada, digamos, ¿no? Lo que nos señalan las autoridades de la Subsecretaría de Política Universitaria y la Secretaría de Educación es que eso se va a actualizar. Ahora, nosotros en febrero hemos recibido, ahora en marzo vamos a arrancar con la misma cuota. Los mismos, en nuestro caso, 38 millones de pesos que en enero del año 23. Eso nunca pasó entre un ejercicio fiscal y otro. Y ahí yo estaba escuchando, seguramente Horacio Robelli lo sabe mucho mejor que yo, pero es claro que esto tiene patas cortísimas, digamos, ¿no? Porque ya se ha anunciado que pese al enorme recorte en los gastos, que después además hay que discutir, obviamente, el sentido político de eso, pero en un sentido estrictamente fiscal es algo que no funciona, ¿no? Porque la recaudación ya ha caído, digamos, de manera, en términos reales, sacando
los datos de recaudación de derechos de exportación o vinculadas a las exportaciones que no dependen del ciclo económico doméstico, la recaudación en términos reales ha caído más de lo que cae el nivel de actividad, casi un 20%, y ya los primeros datos sobre febrero, los datos que uno puede estimar, es que febrero va a volver a tener un déficit. O sea que ni siquiera es útil en los términos en que está planteado para lograr un superávit, que además habría que discutir superávit a costa de qué, pero ni siquiera se va a lograr ese superávit porque es una receta que no funciona. Ahora, Germán, yo repito, Germán, sí. La consulta que te quiero hacer es, estamos en plena cruce del río, estamos en plena situación de convulsión, entendiendo que va a ser muy difícil llevar adelante las actividades de forma racional en el transcurso de este año. Ahora, ¿cómo crees vos que puede terminar esta suerte de disputa? Si hay alguna alternativa de negociación, si el Consejo Interuniversitario Nacional va a tomar una posición unívoca entre todos sus integrantes para discutir con lo que quede de la Secretaría de Políticas Universitarias, con lo que antes era el Ministerio de Educación, que ahora es una secretaría. ¿Cómo termina esta película? ¿Termina en conflicto? ¿Termina en un acuerdo? ¿Termina el gobierno cediendo? ¿El gobierno va a endurecer las posiciones y va a generar un conflicto aún mayor? Bueno, es difícil de pensar eso del sistema universitario ajeno a la realidad que estamos viviendo en todos los frentes, digamos, ¿cierto? El Consejo Interuniversitario Nacional ha sacado hace 2 semanas un comunicado sobre la Universidad de Buenos Aires. Nosotros estamos en emergencia presupuestaria. El sistema universitario, tanto el bloque peronista como las universidades peronistas, las universidades radicales, digamos, ahí no hay distinción partidaria, ¿cierto? El tema ahí es que esto, no sé si es deliberado o termina siendo una estrategia que funciona así. De hecho, en algún momento Bullrich, no sé si te acordás, que en algo que fue grabado en una reunión privada, decía: nosotros a los sindicatos les abrimos 40 frentes de conflicto y mientras están prestando atención a algunas cosas, ganamos las que nos interesan. En aquel momento Bullrich lo decía como el ministro de Educación, estoy hablando, no Patricia Bullrich, lo decía como una estrategia deliberada. Yo en este caso no sé si es una estrategia deliberada, pero al haber abierto tantos frentes, digamos, ¿no? Mientras nosotros hablamos, la agencia que se encargaba de las enfermedades, no me acuerdo exactamente el término, de los medicamentos oncológicos, de enfermedades poco frecuentes, no está repartiendo medicamentos. Están cerrando una agencia de noticias que es la primera más importante de América Latina, mientras nosotros hablamos. Entonces son muchos frentes de conflicto abierto, entonces es difícil pensar en un conflicto que solo del sistema universitario. Yo creo que esto que está pasando en el sistema universitario en cualquier otro gobierno hubiese sido un escándalo nacional. Claro, es como Hoy que, no lo es. Como que esta política educativa se lleva la marca para llevar adelante otras tareas que la desarrollan plenamente. Ahora, No sé, ¿el creo, objetivo sí, de esta agresión a la educación pública es el arancelamiento? No, bueno, es una opinión, digamos, ¿no? Yo lo que creo es que hay una concepción, digamos, cuando el presidente dice todo impuesto es un robo, lo que está diciendo es que nadie debería verse obligado a hacer un esfuerzo para que otra persona tenga derecho a nada. Digamos, es un proyecto, a mi modo de ver, novedoso en términos de lo que nosotros conocemos de la historia del liberalismo, de proyectos conservadores en Argentina. Es un proyecto casi de disolución nacional. Digamos, es algo en ese sentido, me parece eso, muy novedoso. Es la idea de que nadie tiene que hacer ningún esfuerzo por otra persona y que si alguien no tiene la posibilidad de ir nunca al cine o al teatro, tiene que vender un riñón. Y si alguien no tiene la posibilidad de ir a la universidad, tiene que vender otra cosa, otro órgano. O que no se vaya. tiene que valer por sí mismo. Sí, o incluso O que no vaya. tener la pretensión de Es un problema. comer 3 veces por día. ¿Sabés qué pienso, Que la Germán? novedad acá es que no hay... Es un proyecto donde no hay justamente comunidad, porque justamente hay una concepción de un montón de personas productoras de bienes y servicios, consumidores, que están, digamos, simplemente amontonadas en un mismo territorio, digamos. Claro. ¿No? Y la idea de comunidad es justamente alguien que tiene una historia en común, un destino en común, y esta idea de el impuesto como un robo, ¿no? El impuesto no es un robo, el impuesto es, digamos, el esfuerzo que hacen los distintos miembros de esa comunidad para pensar un destino en común. Y entonces, eso, desde ahí entender por qué no tiene sentido una agencia de noticias, porque no hay una idea de lo común, digamos, ¿no? Simplemente es un conjunto de personas una encima de la otra que se relacionan entre sí en la medida que uno le puede sacar una ventaja al otro, digamos, que a alguien le conviene y la forma de relacionarse es que todo tiene un precio. Claro, ahora ¿cierto? mueven las negras después, ¿no?
Las negras también mueven, Sí. porque esto se hace en un diseño de batalla, pero sin lo real. Yo creo que la diferencia es, por ejemplo, con el tema de la educación, es que cuando se hizo, que es verdad, Bullrich decía que eran como 10 pelotas que tiraban. Entonces no podés correr las 10 pelotas. Mientras ibas corriendo una, las otras 9 seguían su curso. El problema que acá es como las parejas, viste que para pelearse se necesitan dos. Y para concertar o para discutir o para poder negociar, se necesita la otra parte. Y Milei no está dispuesto a eso porque no le importa. O sea, tenemos que entender que a él no le importa, no le importa. Entonces no van a tener un interlocutor con el cual poder hablar. Y si no pueden ir a estudiar, que no estudien. ¿Cuál es el problema? Bueno, Germán. A mí me parece, de hecho... Te escuchamos, sí. No, que yo comentaba este dato y lo comento en todos los lugares donde puedo, digamos, que lo de la cuestión de la universidad no tiene que verse desde un punto de vista fiscal ni del ajuste, porque si uno ve, por ejemplo, esto que nos está haciendo a nosotros y nosotras en la universidad estar al borde de una situación muy, muy difícil, que son la cuota de gasto de funcionamiento. La universidad funcionó en el año 2023 en todo el año, en todas las cuotas, de sus 60 universidades, casi 60, con el territorio que antes mencioné, con todo lo que financia con esa cuota, con menos de lo que Mercado Libre se llevó de exenciones impositivas, con lo cual no es un problema fiscal, ¿no? Todo el sistema universitario funcionó con alrededor de un 1% del PBI y las exenciones impositivas en total son 4 o 5 puntos. No es un problema fiscal. La Universidad Argentina funciona bien, es eficiente y es eficiente cuando se Pero no en el relato. En el relato, las escuelas, no en el relato. Él reafirma su relato, que es que en las escuelas hacen paro y no van los chicos al colegio. En las universidades ninguno termina, van todos vagos. Entonces él lo que hace es reafirmar su relato y arma ese sentido común, que es lo que lleva a que, pues si no, digamos, los ciudadanos tendrían que salir y decir, bueno, paren. Todos tendríamos que salir, ¿entendés? Pero hay un relato que lo reafirma. Ni fiscal. Hasta que llegue la realidad, porque atropellar a todo el mundo todo el tiempo me parece muy pretencioso, porque más allá del relato, que como dice Carolina yo suscribo, apalancado en los grandes medios de comunicación, generando esa conciencia, pero la realidad efectiva y el ADN de nuestro pueblo va a aparecer. Porque cada vez que se quiso avanzar, muchas veces nuestro pueblo aparece mansito y sobón, en línea con el sistema, y de repente un día, por X causa, aparece vociferando a contramano. Ha ocurrido en distintos momentos de nuestra historia, y bueno, la historia no termina cuando llega Milei, sino que ese ADN va a estar, y es una llamita que está encendida, y que algún momento alguien, algún criollo, alguna criolla le va a poner freno. Porque esto no se puede atropellar así, el ejercicio de los derechos o la vida en comunidad, como vos la describiste muy bien, que es el objeto de ataque de todas las políticas que sistemáticamente lleva adelante este gobierno. Germán, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo ahí a los amigos y compañeros de la Universidad de Sarmiento. Y en cualquier momento... Muchas gracias a ustedes y un gusto para mí. Nos encontramos por aquí también en el estudio. Un fuerte abrazo. Gracias. Germán Pinazo, un fenómeno. El pibe no tiene nada, Milei. Tiene 4 perros que ni siquiera viven con él, están clonados. Pero escuchame, Carlos, él juró por la Constitución Nacional, tiene que defender la Constitución Nacional. No sabe lo que es, no le importa. Bueno, pero hay que hacérselo saber que la Constitución Nacional dice, ante que nada, tenés que garantizar el bienestar del que por el solo hecho de pisar el suelo argentino. Tenés que garantizar el bienestar de salud, de educación. Él sí, pero esa garantía se la tiene que dar cada uno, dice él. Cada uno se tiene que garantizar eso. Es la ley de la selva. Es una constitución nuestra. Y además yo quería agregarle ahí lo que dijo él, es una gran verdad. Estados Unidos, cuando comienza, que fue revolucionario, cuando fueron las 15 colonias en Estados Unidos, de Virginia del Norte, ellos tuvieron un genio que fue Benjamin Franklin, que dijo, tenemos que hacer un país donde haya 2 cosas que no se pueda evitar. La muerte y pagar impuestos. Mirá la importancia que le daban ellos. Fíjate que Al Capone no va por la matanza de San Bartolomé, va preso por evadir impuestos. Mirá la importancia que le dan a ellos al pensamiento de que vos tenés que contribuir al Estado. Milei sigue... Bueno, pero Milei es un desequilibrado mental y es una cosa, uno espera que sea lo más efímero posible, pero él no puede no cumplir con los preceptos constitucionales. Por eso tiene que ir a juicio. Sí puede. Una de las políticas que llevó adelante el presidente de la Nación es pretender y anunciar
el cierre de la agencia Telam. Ahí está Lalo, en Bolívar y México. Bolívar y México creo que es donde está la agencia. Hay dos sedes, Belgrano y... Entre Belgrano y Venezuela. Hay una que es claro. nueva Es y es otra que... Venezuela no, pues No, con no, mil no diga disculpas Venezuela, a los no, señores no. de la embajada. Sí, por favor. Adelante, Lalo, vamos con el móvil. ¿Lo estamos escuchando, Lalo? No, muy bajo. Volvemos y arreglamos. Ahí estaba, hay compañeras en Telam, están haciendo una campe, están lanzando la web que el gobierno abolió. Sí, estaba en deconstrucción, una cosa. Estaba en destrucción. Destrucción, sí. En destrucción provocada por el Para vocero que presidencial. veas que te presto mucha atención. atención, profesor Mario. Por favor, profesor. Yo te diría que habría que reformular la cuestión de la influencia de los denominados medios de comunicación en la sociedad, en el sentido de que no es tampoco lo clásico, La Nación, Clarín, que tienen su... Ojo con las granjas de las nuevas tecnologías que influyen, sobre todo bajo ciertas circunstancias, en crear un efecto colectivo, un poco lo que un microclima, también explicaba. claro. Entonces son nuevos fenómenos que tendríamos que observarlos con mayor atención. Totalmente de acuerdo. Yo parto de una hipótesis que puede ser refutada tranquilamente, que tienen un gran impacto las nuevas tecnologías, desconocerlo sería una torpeza, Sí. tienen un gran impacto, pero en el sentido de ir a reforzar lo que el sistema plantea. No plantea Cuando hay un contradiscurso, disonancia cognitiva no plantea. no plantea, refuerza Claro. la línea editorial del círculo Los rojo. pibitos están 24 horas haciendo tiqui, tiqui, Y tiqui. bueno, por eso. Vamos con Telam arriba. Telam Digital. Lalo querido, Lalo, se corta. Mira, ahí están los compañeros, se corta. Lamentablemente no tenemos audio de Lalo. Lo vemos haciendo mímica. Sí, como diciendo, ahí están parados, pero... No está haciendo mímica, no. Debe haber algún problemita en el audio. Pero qué lindo móvil para tenerlo. Sí, Nos claro. lamentamos mucho. Bueno, si se resuelve el tema de la comunicación, el tema del sonido, volveremos a Lalo. Y hay algo que lo que dijo Germán es cierto. Dice, la recaudación en febrero se cayó mucho. Se está cayendo mucho la recaudación porque, claro, se cae el nivel de actividad y lo primero que deja de pagar son impuestos. Se cayó mucho la recaudación del IVA en la nación y de ingresos brutos en la provincia. Al no haber consumo no hay IVA. Claro. Hay el consumo, que hay el IVA. Pero aparte, el que lo cobran lo retiene y no lo gira. Lo paga. Claro. loco participa. Se lentifica, para ser suave, se lentifica el proceso. Cuando toda crisis, lo primero que cae son los aportes previsionales y los impuestos. Toda crisis económica. Bueno, esto está pasando en forma muy agigantada. Lo que dice él es cierto. Por eso, por más que ellos traten de reducir el gasto, si te cae el ingreso, no quieren cobrar impuestos los que tienen capacidad manifiesta para pagarlo, no le cobran. Y encima se te caen los ingresos al consumo. Sí. Ahora, con los impuestos hay dos cosas, ¿no? Primero, la ignorancia que tiene el presidente de la Nación sobre el nacimiento histórico de los impuestos, me parece. Y lo segundo, que era importante, que decía el vicerrector de la universidad, es evitar o complementar que además de todas las problemáticas coyunturales que puede haber, en realidad es un proyecto que también tendríamos que hablar, que tiene que ver con que triunfe una suerte de darwinismo social. Esto quiere decir que sobreviva el más apto y los demás que no sobrevivan, ¿viste? ¿No? Que tiene que ver con estas funciones sociales y políticas que una cuestión solamente que se circunscribe a un grupo de instituciones, ¿no? Estamos con Lalo, ahora sí. La tercera es la vencida. Lo probamos 3 veces, si no sale lo dejamos, decía Ezequiel Navarra cuando tiraba las carambolas. el pelado. ¿De qué habla? Adelante, Lalo. Ay, de Cristo. Ha salido de Siria. Querido, Ya tenés. Ahora sí, Gaby, Lalo. querido, ¿me escuchás? Sí, perfecto, ¿Me escuchás? perfecto. Métale. Perfecto.
Bueno, me alegro. Bueno, te decía, estamos en Bolívar al 500, la gente de Cipreva, de Telam. Bueno, ya 2 días en realidad, digamos, con esta medida de suspensión. Estoy justo, bueno, con Jerónimo. Bueno, hay muchos delegados, hay muchos compañeros también de Telam que están acá. Justo estoy con Jerónimo Rojas, que es de Telam y es delegado, obviamente. Jerónimo, ¿cómo se llegó a esta situación? Yo tengo a Gabriel Mariotti en el piso. La idea era hacer un móvil más largo, bueno, pero tenemos unos minutos como para todavía salir. ¿Cómo se llega a esta situación? Tenemos un presidente que anuncia por cadena que va a cerrar Telam. Telam no está cerrado todavía. No, Telam no está cerrado y nosotros estamos acá en defensa de los puestos de trabajo y en defensa también del rol informativo que tiene Telam para la sociedad. Nos dispensaron por 7 días, desde el domingo a la 1:30 de la madrugada, que nos llegó un mail diciendo que nos dispensaban, pero nosotros de ese momento hicimos lo que hacemos siempre, defender nuestros puestos de trabajo y el rol de Telam. Pues es que me quedé pensando, hay algunos compañeros tuyos, yo hablé con mucha gente hoy, ¿no? Pero hay algunos que tienen esperanza de que esto, es decir, llegue a una solución real. Por supuesto, lo que nosotros entendemos que es una lucha que no es solo de Telam, que es de todo el arco, primero del Estado, después de todo el arco político. Entendemos que somos una barrera de contención para que puedan hacer con todas las demás empresas lo mismo que quieren hacer con Telam. Nosotros tenemos que estar en esos lugares informando todo lo que pasa y por eso entendemos que nos atacan a nosotros primero para poder avanzar después con todo lo que pretenden hacer, que es el ajuste brutal que quieren hacer con el Estado. Ahora le voy a dar pie para que Gabriel Mariotti te pregunte algo, pero te pregunto antes, ¿está lleno de kirchneristas Telam? Telam está lleno de gente que es profesional, que somos administrativos, periodistas, que hacemos bien nuestro trabajo y por eso quieren cerrarnos. La estigmatización es algo que nosotros no tenemos que responder porque tenemos que responder con trabajo. Gaby, te escucha Jerónimo. Un abrazo a Jerónimo, a todos los compañeros, compañeras que están ahí haciendo el acampe y seguramente este exabrupto del presidente de la Nación el otro día en la apertura de sesiones planteando el cierre de Telam, el disfrute del vocero presidencial gozando el cierre de Telam, va a encontrar en los trabajadores, trabajadoras de Telam y en el pueblo argentino con conciencia, con movilización, una resistencia muy firme, porque lo que plantea Jerónimo ya lo hemos vivido. La onda privatizadora siempre arranca con los medios de comunicación. Los medios públicos son objeto de ser privatizados para después generar ese formato en el resto de los resortes de la economía. Ustedes no lo van a permitir, ya están organizados y aparte el gobierno tuvo un exabrupto planteando que cierra Telam cuando no está en condiciones de hacerlo si esto no pasase por el Congreso. Así es, para que cierre Telam primero tiene que haber una ley que tiene que ser aprobada en el Congreso. Nuestra intención es esa, es volver a que Telam funcione como tiene que funcionar. Entendemos muy bien que el rol del mapa comunicacional que tiene Telam en toda la Argentina es fundamental para que pueda haber una Argentina con democracia, con pluralismo, con federalismo, pero bueno, entendemos que este gobierno no es algo que le interese. La verdad que me da mucha pena por el vocero presidencial que se ría de los despidos cuando acá hay familias que están perdiendo su trabajo, pero nosotros nos tenemos que abocar a hacer nuestro periodismo y nuestro trabajo con el profesionalismo de siempre. No es la primera vez que vienen a buscar a Telam, en el 2018 tuvimos el 40% de la planta despedida y eso fue una decisión ilegal. Se revirtió porque hicieron algo que no se podía hacer con una agencia de noticias y ahora están intentando ir por otro lado. La resistencia, no solo de los trabajadores de Telam, sino que de todo el arco político, sindical y de la sociedad, ha entendido el rol que tiene Telam y por eso no solo lo vamos a defender los trabajadores, sino todo el pueblo argentino. Jerónimo, te saluda Carlos Campolongo. Buenas noches. ¿Escuchás? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Primero quería transmitir, ya lo dijo Gabriel, pero la solidaridad de todos los que estamos aquí reunidos con todas las compañeras y compañeros. Te hago una sola pregunta que por supuesto circuló y que siempre la acción psicológica y todo eso genera estas cosas. Tenemos ahí abajo nosotros un graph que dice, bueno, ahora lo cambiaron, pero que en Telam había barra bravas. Tenés la palabra.
esa estigmatización que quieren hacer de nosotros no es la primera vez que la hacen. Nosotros no podemos cambiar el eje de la discusión y tenemos que abocarnos a que Telam tiene que seguir funcionando por su profesionalismo. Acá pueden venir a ver que hay trabajadores y trabajadoras que nos interesa el rol de Telam. Nos dispensaron una semana y sin embargo nosotros venimos todos los días porque queremos trabajar. No podemos correr el eje de la discusión en esa estigmatización que no tiene nada de sentido. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Jerónimo. Gracias, Lalo. Un fuerte abrazo ahí. Saludo a todos los compañeros y las compañeras que están haciendo el aguante. No es tan fácil. Abrazo grande. Gracias. No es tan fácil que el gobierno de Javier Milei se ponga objetivos de ajuste y de descalificación del pueblo argentino y de estigmatización, como bien lo subrayaba Jerónimo, para después avanzar y que nosotros lo resistamos o lo asimilemos mansamente. Esto no va a ocurrir. El pueblo argentino tiene mucha historia de Sí, pero lucha. tenemos los representantes. Bueno, Yo, los dale representantes compañía. es un problemita que lo vamos a solucionar. Bueno. No, claro. Claro, Pero tenémoslo todo. Porque, Claro, bueno, pero no te podés, el de Telam se defiende, el docente se defiende. ¿Qué me estás exigiendo a mí? Que encima trabaje, junte el mango, pague los Hubo unos impuestos. problemitas con la Y pasaron metodología a la hora de elegir los representantes. Bueno, yo ya estuve... Hubo mucho dedo, Estuve en mucha la instancia lapicera y Molotov. poca regla de juego. Sí, sí. Entonces, eso nos llevó también a la derrota. La reconstrucción se hace, entre otras cosas, con reglas de juego para la Y participación. organización. Y sobre Es lo todo único que vence al tiempo, dijo. vence al tiempo. Claro. Y con un programa, no un programa de televisión, un programa, decir, ¿hacia dónde vamos? Sí, un rumbo. La discusión, un Ayer rumbo, Alguien ¿no? citaba el discurso del general el 1 de mayo, porque se abrían en mayo las sesiones, que es justamente eso que se denominó el Proyecto Nacional para el Modelo Argentino. Este era el título exacto. Y que hablaba no de una cuestión en particular, de un proyecto en general. Ah. Es lo que no tenemos hace bastante tiempo. Bueno, y ese proyecto, en el sentido opuesto al de Perón, es el que ha presentado Javier Milei, que ha presentado un proyecto. Nosotros, desde las fuerzas populares, nos vivimos peleando por coyunturas y no por el rumbo. El rumbo. Y estos muchachos, agentes de la colonia, gerentes de la colonia, saben rápidamente lo que tienen que hacer. Después a nosotros nos va a costar muchísimo tiempo llevarlo. Igual Milei, gerente de la colonia, que la 767, ¿cómo se llamaba la colonia esa? Sí, Esa gente. la 55, ¿cómo era? Sí, esa. No me acuerdo. Bueno, nosotros nos vamos. ¿Cómo era la colonia esa? Bueno, la berreta era nuestra. respuesta mañana. Sí, La que- claro, la típica colonia, la que te venía en el frasco. 555. Sí, la berreta no, nuestra. eso era un aceite, el Forest. No, ese era otro. 444. No me va a salir. esas son las camperas, cállate. Nosotros nos vemos mañana, con Colonia o sin ella, Sí. pero nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Carolina. No, por favor. Quizás mañana, Quizás mañana, ¿no? quizás mañana nos vuelva a Quizás encontrar. mañana. Gracias, Carlos. Horacio, nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana.